Hola, ¿qué tal? En el video de hoy vamos a hablar acerca del nervio vago, siendo el décimo nervio craneal, mejor dicho. Y bueno, antes también se le denominaba neumogástrico, pero pues el término vago pues, proviene del que significa errante, y esto haciendo alusión ya que autores viejitos no conocían muy bien la función como tal, aparte de que es de los nervios craneales el que tiene mayor distribución. Ya actualmente pues sí se sabe, ¿no? Cuáles son las funciones del vago, pero pues se mantuvo el nombre, ¿no? Como este atribuyéndole pues a esta descripción de los viejos autores. Entonces, ¿qué vamos a analizar? Recuerden, este nervio es muy extenso y nos podríamos ahora sí que llevar varias horas, pero quiero que este sea un video pues más que nada didáctico, porque el nervio vago puede ser muy difícil para algunos alumnos, más que nada en primero, que estás conociendo apenas una parte del cuerpo y pues, el nervio vago pasa por varias partes, entonces intentaré decirlo así de una forma entendible. ¿Qué vamos a analizar? Origen real, aparente, lo que hemos visto, trayectos, relaciones y distribución. Muy bien. Entonces, el origen real, pues el nervio vago, pues es uno de los nervios craneales inferiores que provienen justamente del bulbo raquídeo. Y vamos a decir que el nervio vago es un nervio mixto. ¿Qué quiere decir? Es tanto motor como sensitivo. Y a esto le añadimos un núcleo parasimpático. Del núcleo motor tenemos al núcleo ambiguo, que ya lo hemos visto con el glosofaringio, pero aquí quiero hacer hincapié. Los libros actuales de neurofisiología dicen que realmente el núcleo ambiguo corresponde solamente a la porción craneal del nervio accesorio y que como tal el nervio vago no tiene ninguna asociación con el núcleo ambiguo, ya que aparentemente parece que el vago inerva pues varias estructuras, ¿no? Motoras, algunos músculos, pero los libros de neurofisiología dicen que realmente toda esa función de inervación motora a los músculos es otorgada por el nervio accesorio a través de su ramo craneal, da un ramo comunicante con el vago y es ese ramo comunicante el que da toda la inervación. En fin, para términos anatómicos, pues lo incluye aquí, ¿no? Porque es en el que siempre se menciona. Entonces, núcleo ambiguo sería la porción motora, que ya les expliqué ahí las discrepancias que hay del nervio vago. Después, medialmente, encontramos justamente en el piso del cuarto ventrículo, en el trígono del hipogloso, así se denomina, al núcleo dorsal del vago, con su epónimo, pues, núcleo de Müller, el cual pues va a estar otorgando básicamente toda la inervación parasimpática de lo que sería hasta el colon transverso. Entonces siguiendo pues todo el tracto digestivo, los pulmones, el corazón, todo ello. Y ya por último tenemos al núcleo sensitivo, que el núcleo sensitivo ya lo hemos visto en el facial, en el glosofaringio, es el núcleo del tracto solitario, es este núcleo compartido. Que si nosotros aquí hacemos un corte transversal a nivel de bulbo alto, ¿cómo sabemos que es bulbo alto? Porque pues, podemos observar, ¿no?, el cuarto ventrículo. Encontramos el núcleo dorsal del vago, medialmente estaría el del hipogloso y lateralmente el núcleo del tracto solitario. Y más anterior, o en este caso más ventral a los núcleos, pues encontraríamos al núcleo ambiguo. Muy bien. Entonces, estas imágenes son del libro de Fitzgerald de neuroanatomía funcional, en el cual vemos como el núcleo ambiguo da su porción para el glosofaringio y la raíz craneal del nervio accesorio. Recordemos que el nervio accesorio tiene dos porciones, ¿no? La porción craneal y la porción espinal. Entonces, la porción craneal solamente sale por el nervio accesorio. Y que ya como tal, el núcleo dorsal del vago es propiamente del vago. Y ya aquí pues encontraríamos la relación con el núcleo del hipogloso, ¿no? De lateral a medial sería ambiguo, núcleo dorsal del vago y el del hipogloso. ¿Y qué pasa con el núcleo del tracto solitario? El núcleo del tracto solitario es muy importante porque este se divide
en tres zonas. De superior a inferior encontramos al núcleo gustativo, ya lo describimos en el facial y en el glosofaringio. Una porción intermedia que se divide en dos. Una porción que se denomina núcleo respiratorio dorsal y núcleo varoreceptor. Básicamente son todas las aferencias provenientes del sistema respiratorio y de los varoreceptores, ¿no? que encontramos en los diferentes vasos sanguíneos. Es por eso que se dice que el núcleo o el centro cardiorrespiratorio se encuentra en el bulbo por la relación que tiene, ¿no? Aquí en el núcleo del tracto solitario. Y ya más abajo encontramos al núcleo comisural. Se denomina así porque suele hacer conexión con el del lado contrario. O sea, aquí más o menos dibujamos el del lado contrario, venía por aquí y aquí se unirían. Por eso se denomina núcleo comisural o núcleo de Cajal. Entonces el núcleo comisural pues, es encargado de recibir las aferencias más que nada viscerales. Muy bien. Hablando del origen aparente, pues como ya lo hemos visto en el surco retroolivar, por debajo del glosofaringio y por arriba del nervio accesorio. Surco retroolivar. Ahora bien, vamos a hablar de su trayecto y de una vez poniendo las relaciones que este tiene. El nervio vago se dirige hacia arriba y hacia el lateral para salir por el foramen yugular junto con sus demás compañeros. En este caso, recuerden, glosofaringio y accesorio salen por por el foramen yugular. Entonces, ¿cuáles serían las relaciones aquí en el foramen yugular? Aquí lo podemos ver. Pasa por detrás del nervio glosofaringio y por detrás del seno petroso inferior y se encuentra medialmente al nervio accesorio y obviamente pues medialmente al foramen yugular. Muy bien, una vez pasando el foramen yugular nos vamos a encontrar con una porción del nervio vago que es justamente en el espacio laterofaringio. ¿Qué quiere decir? Pues al ladito de la faringe, ¿no? Entonces, en el espacio laterofaringio, específicamente en la zona retroestilia, si esta es la apófisis estiloides, por detrás, todo esto de aquí es el espacio retroestilio, donde lo encontraríamos. ¿Y cuáles serían las relaciones principales aquí? Pues bueno, tenemos que este se va a delimitar justamente por la emergencia o la formación o la aparición, mejor dicho, del ganglio inferior del nervio vago. El nervio vago tiene dos ganglios. A ver si encuentro una foto que se vea. Bueno, al final se ve. El nervio vago tiene dos ganglios. Uno superior, que sería por acá, es pequeño. Y el inferior, que justamente aquí en el inferior hace un ramo comunicante con el nervio accesorio y ya es el que otorga la inervación motora. Pero bueno, el nervio vago se va a encontrar por detrás de la arteria carótida interna, por delante del ganglio simpático cervical superior y lateralmente lo está cruzando el nervio hipogloso y obviamente pues encontraríamos la vena yugular interna que aquí pues la diseccionaron. Entonces serían las relaciones principales a nivel del espacio laterofaringio. Después el nervio vago se continúa hacia abajo y sigue los grandes vasos. Entonces encontramos ahora en la región carotídea las relaciones entre los grandes vasos. Recuerden, medialmente tenemos la arteria carótida interna, lateralmente la vena yugular interna, que a lo mejor ya por debajo de C4 pues ya se denomina, ¿no? Arteria carótida común. Pero se forma un pequeño ángulo aquí entre la carótida y la vena yugular. Entonces este pequeño ángulo se le denomina ángulo yugulo-carotídeo, en este caso pues posterior. Y es en ese ángulo donde estaría el nervio vago, justamente por detrás de esos. Si se fijan también, pues esas tres estructuras anatómicas están siendo rodeadas por una formación, que es en este caso la vaina carotidia, que lo veremos pues también en lo de las fascias del cuello.
Y así se dirige hasta la base del cuello, donde encontramos otras relaciones. Entonces aquí ya tenemos que hacer diferencia, porque hasta esta imagen, nervio vago izquierdo, nervio vago derecho, es las mismas relaciones, mismo trayecto. Aquí ya cambia la cosa. Si hablamos primeramente del nervio vago derecho, que sería de este de aquí, recuerden, esta es una vista posterior, esta imagen de acá es una vista anterior. Entonces, nervio vago derecho pasa por detrás de los vasos que ya les comenté, y justamente a nivel de la raíz del cuello, el nervio vago derecho pasa por detrás de la unión yúgulo-subclavia. Entonces se encuentra por detrás de la porción venosa, pero por delante de la arteria subclavia. Uy, la arteria subclavia. Inclusive aquí podemos decir otras relaciones más específicas. Pasa, pasa medialmente al origen de la arteria vertebral. Y es justamente aquí que da un ramo colateral. Al final les pongo un resumen de todo esto, pero da un pequeño ramo colateral. Este pasa por la zona cóncava de la arteria subclavia y se dirige hacia arriba a través del ángulo tráqueo-esofágico, asciende hasta la laringe. Entonces este es el nervio laringio recurrente derecho, pasando por debajo de la arteria subclavia derecha. Es lo que siempre suelen preguntar, porque el nervio vago, el nervio laringio recurrente derecho, no pasa por debajo de la subclavia izquierda, del nervio laringio recurrente izquierdo. Entonces, esta es la como relación más importante a este nivel. Ya después de, si hablamos del nervio vago izquierdo, que sería este de acá, pues una relación es pasa por detrás del ángulo yúgulo subclavio. Pero recuerden también que del lado izquierdo encontraríamos al tronco, ¿al conducto qué? Se me olvidó, este del linfático, al conducto torácico, ya se me olvidó. Pasa por detrás de esos, porque ya saben que aquí en el ángulo es donde llega el conducto torácico. Pasa paralelo a la arteria carótida común izquierda, y así pues se penetra hasta el tórax. Entonces esas serían las diferencias, ¿no? Aquí a nivel de la base del cuello, la raíz del cuello, que da este ramito. Nervio laringio recurrente derecho, antes denominado nervio laringio inferior, pero pues es un nervio destinado a inervar los músculos de la laringe y pues ayudan a la producción de las palabras. Muy bien. Ahora los dos nervios vagos penetran en el tórax. Entonces encontramos sus relaciones mediastínicas. Si bien el nervio vago derecho pasa lateralmente a la tráquea, pero después se vuelve posterior y ya se relaciona con el esófago. Pero también pasa por detrás del arco de la vena ácigos, y obviamente que si pasa por detrás de la vena, del callado de la vena de ácigos, pasa por detrás del bronquio principal derecho. En esta ilustración, pues aquí cortaron, ¿no? Quitaron los cuerpos vertebrales y por lo tanto es una vista posterior, ¿no? De adelante, de atrás hacia adelante. Entonces cruza por detrás, o más bien pasa por detrás de esas estructuras y ya después se relaciona con el esófago. En cambio, el nervio vago izquierdo pasa lateral aquí al callado de la aorta, a la cara lateral del callado de la aorta. Y una vez que pasa el callado, da un ramo. Este ramo de aquí pasa por la concavidad del callado y vuelve a ascender por el ángulo tráqueo esofágico, en este caso izquierdo. Estamos hablando del nervio laringio recurrente izquierdo, el que nos faltaba, ¿no? Si nos regresamos a la imagen, sería justamente este de aquí. Nervio laringio recurrente izquierdo, y el de acá, nervio laringio recurrente derecho.
Entonces, una pregunta, ¿qué nervio laringio es más recurrente, es más largo? Pues el izquierdo, ¿no? Porque este desciende hasta el callado y vuelve a ascender. En cambio, el nervio laringio recurrente derecho, pues simplemente a nivel de la subclavia, ni siquiera penetra en el tórax. Entonces es más corto. Muy bien. Entonces ya una vez pasa por detrás del bronquio principal izquierdo y pues toma la relación en el esófago. Y en el esófago, aquí podemos ver que forma como una especie de comunicaciones que se le denomina así como un sistema plexiforme. Entonces es el plexo esofágico, que realmente son esta combinación de tanto ramas del nervio vago derecho como del nervio vago izquierdo. Ahí se entremezclan. Entonces serían sus relaciones esofágicas. Pero ya una vez pasando de esófago torácico a esófago abdominal, ocurre una de las relaciones más importantes. Aquí quiero que vean que el nervio vago izquierdo va continuo, paralelo al esófago, pero pasa hacia la cara anterior del esófago. Entonces, el nervio vago que alguna vez fue izquierdo, ahora se denomina tronco vagal anterior. En cambio, el nervio vago derecho, que siempre tenía esta disposición derecha, por las rotaciones que sufre el intestino, ahora pasa a ser posterior al esófago. Entonces es el tronco vagal posterior. Ya, entonces ya los nervios vagos a nivel abdominal, pues no se denominan derecho o izquierdo, sino nervio vago anterior y nervio vago posterior. Entonces aquí lo podemos ver. Atraviesa el esófago, en este caso sería nervio vago izquierdo por la cara anterior, da todos los ramos para el plexo celíaco, y el nervio vago derecho por la cara posterior, ¿no? Y da pues todos los nervios para el plexo celíaco, que ahorita voy a enfatizar en eso. Muy bien, entonces hasta aquí anatómicamente sería el fin del trayecto del nervio vago, porque si bien este continúa a través de los vasos sanguíneos, los vasos mesentéricos, para pues, llegar a todas las porciones, ¿no?, del intestino hasta el colon transverso. Y así otorgar la inervación parasimpática. Recuerden, parasimpático en tubo digestivo es peristaltismo, la secreción de glándulas, todo eso. Entonces, ya sabiendo eso, podemos ir mencionando pues todas las ramitas que da el nervio vago. De las primeras, pues es antes de que salga, aquí sí podemos observar los dos ganglios del nervio vago. Uno superior y uno inferior. Ahí estaría. Entonces, antes de que salga por el foramen yugular, da un ramo meningio para pues, la inervación, ¿no?, de las meninges. A nivel del foramen yugular da un ramo, que es el ramo comunicante con el nervio facial para otorgar la inervación justamente a nivel de la concha auricular, ¿no? ¿Recuerdan esta área de Ramsay-Hunt que también vimos en el nervio facial? Pues aquí está otra vez de nuevo esta conexión. Después seguimos más abajito y aquí quiero que observen esto. El nervio accesorio tiene dos ramos, un ramo externo que se dirige a inervar los músculos esternocleidomastoideo y trapecio, y el ramo interno. El ramo interno llega a nivel del ganglio inferior, que es el que lleva estas eferencias motoras. Entonces es el que le otorga todo lo motor al nervio vago, hablando de manera neurofisiológica. Entonces, nervio vago da su ramo faringio y pues en conjunto con el nervio glosofaringio y el accesorio forman el plexo faringio, que es el que inerva pues, a todos los músculos, ¿no?, de la faringe. Entonces, abajito del ramo faringio da el nervio laringio superior. Este de aquí llega y se divide en dos ramos. Un ramo externo para inervar al músculo cricotiroideo y un ramo interno para inervar pues, toda la mucosa de la laringe, pero pues internamente. Entonces es por eso que en laringe se dice que todos los músculos de la laringe están inervados por los recurrentes, excepto el cricotiroideo, ya que este lo está dando por el nervio laringio superior. Si continuamos,
del nervio vago, mientras desciende por el cuello, va a estar dando los nervios cardíacos. Algunos libros mencionan que son 3, otros libros mencionan que son 2. Yo le pongo los 3. Los nervios cardíacos superior, medio e inferior. Dicen que el medio es el que puede no, es el que no puede no estar, o el que no mencionan algunos libros. Entonces estos nervios llegan pues al corazón, por eso se denominan nervios cardíacos. Y pues la función es llevar esta información parasimpática, más que nada, pues para producir el efecto en el corazón, lo que en este caso sería pues la bradicardia. Muy bien. Ya aquí a nivel del corazón forman que el plexo cardíaco superficial, profundo, que el ganglio cardíaco de Brisbane, todo eso. Pero eso ya lo veremos más a fondo en corazón. Simplemente les estoy mencionando de dónde qué ramos colaterales salen de manera general, ¿no? Del nervio vago. Después ya hablamos, ¿no? El nervio laringio recurrente derecho pasa por debajo de la subclavia derecha. Nervio laringio recurrente izquierdo pasa por debajo del callado de la aorta. Ya después pasa al plexo esofágico. Después entra a la cavidad abdominal y da sus ramos. Aquí me voy a regresar a esta imagen de aquí. Se dicen que los ramos terminales del nervio vago izquierdo, que en este caso es nervio vago anterior, son dos principales. Uno que se dirige por la cara anterior del estómago, que iría por aquí así, que se le denomina el nervio principal anterior de la Target y Berkheimer, que es su opónimo, ¿no? El dato mamador. Pero pues al final de cuentas sigue toda la disposición de la curvatura menor y pues ya se distribuye, ¿no? En toda la cara anterior del estómago para la inervación parasimpática. Y tenemos otro ramito que se dirige hacia la derecha. Este de aquí, que sería el nervio gastrohepático. Pues para proporcionar, ¿no? Esta inervación parasimpática. Y del nervio vago derecho, que a nivel abdominal es posterior, se dice que tiene 3 ramos terminales. Se dice, si ponemos aquí los ganglios semilunares, del plexo celíaco, este sería, que aparecen aquí 2 ojos, este sería el derecho, este sería el izquierdo. Tenemos al ramo principal, que finaliza en el cuerno medial del ganglio semilunar derecho. Después tenemos el ramo medio, que se dirige al tronco celíaco y ya se distribuye en todas las ramas, ¿no? Recuerden la gástrica izquierda, la esplénica y la hepática común. Y ya por último el ramo izquierdo, que llega al cuerno medial del ganglio semilunar izquierdo. Y aquí, pues recuerden que el plexo celíaco llegan también los esplácnicos, ¿no? De naturaleza simpática, y aquí hacen una especie de pleco, que es el plexo celíaco. Si bien esto simplemente lo menciono de fondo nada más, porque se entiende mucho mejor al estar viendo las vísceras, ¿no? De la cavidad abdominal. Entonces, recuerden esta imagen, todos los ramitos colaterales, la función del nervio vago, pero pues más que nada su origen, la relación con el centro cardiorrespiratorio y pues todo ello. Pues sin nada más que decir, si bien es un video que yo considero pues didáctico, lo que se debe de saber. Entonces, si escucharon que me equivoqué en algo, por favor de ponerlo ahí en los comentarios. Si les gustó, pues no olviden ahí compartir, dejar su like. Y pues sin nada más que decir, espero les haya gustado y muchas gracias por verlo.